Iván, ¿estamos? Ya, bacán. Aló. Hola, somos Natalia, Osvaldo y Pedro, los profesores de este ramo. El ramo nació cuando Corner Shop vendió la empresa en 230 millones de dólares y yo les dije, ustedes tienen que enseñarnos a todos qué fue lo que hicieron y por qué lo hicieron. Entonces le dije, hola Carlos, ¿qué tal? Hay un asiento para ti. Y entonces le dije, ustedes son unos irresponsables. De hecho le dije más pesado, dije, son unos irresponsables, ustedes deberían enseñarnos a todos nosotros. Y le tiré la provocación a Juan Pablo. Y Juan Pablo me dijo, ya pues, hagamos el ramo en la U. Y dije, chuta, ya, hagamos el ramo en la U. Y el ramo se iba a llamar Corner Shop. Y después cachado y no daba para 15 clases. O sea, sí daba para 15 clases, pero no querían hacer 15 clases. Y almorcé con Pablo de Notco, que era la otra startup que invitamos, y le dije, oye, ¿no quería hacer 3, 4 clases en la Chile junto con los de Corner Shop? Ya, pues. Y dije, ya, 10, me faltan 5. Así que colé Fintual, que es la otra empresa bacán que hay, que es la más bacán de los tres, pero nadie sabe todavía. Y armamos el ramo. Nosotros somos profesores con Natalia, hacemos un ramo, hay algunos exalumnos acá, y decidimos hacer este ramo e invitamos a Osvaldo, jefe de ingeniería en Corner Shop. Bueno, primera vez que estoy haciendo un curso en la vida y la idea era explicar un poco, al menos de la parte de Corner Shop, las diferentes etapas por las que esta empresa ha pasado y todas las lecciones que hemos ido aprendiendo en el camino. Nos hemos enfrentado a diferentes tipos de escala, desde no tener clientes hasta tener la cantidad de clientes que estamos manejando ahora. Así que creemos que hay hartas cosas de las cuales podemos hablar en este momento. Y eso, además de estar organizando el curso, también voy a estar durante las sesiones en Twitter. Así que si tienen preguntas, ya sea a través de... o sea, las personas que están viendo el streaming pueden mandar las preguntas con el hashtag #laclase. Y ahí voy a ir haciendo las preguntas a los expositores. Eso. Hola a todos, mi nombre es Natalia Fuyú. Yo soy profesora, al igual que Pedro y Osvaldo del ramo. Para contarles un poquito, yo también soy emprendedora. Tuve hace un tiempo una startup que se llamaba Tu Closet, Mi Closet, que era de intercambio de ropa y accesorios por internet. Después de eso me he dedicado a temas de innovación corporativa y desarrollar startups dentro de grandes corporaciones. Y hoy día tenemos como el orgullo de tener esta clase y de compartirla tanto con alumnos y externos. Creemos que es una responsabilidad compartir este conocimiento, que todos puedan acceder a lo que están haciendo las grandes startups, que desde mi punto de vista y en mi opinión son de nivel mundial. Entonces, gracias por venir. Tenemos una lista de espera gigante de personas que quieren estar aquí sentadas, así que aprovechen a los expositores, hagan preguntas y aprovechemos el ramo. Vamos a hablar ahora un poquito de algunos temas como administrativos del curso. El ramo funciona así para los alumnos, porque sé que hay hartos alumnos acá, es para quienes está dirigido el curso. Bueno, todos los lunes a las 6 nos juntamos acá de manera puntual. Todos los avisos importantes que tienen que ver con los alumnos los vamos a hacer a través de ucursos, así que si tienen preguntas o dudas, las pueden hacer también a través del foro de la universidad. La asistencia es obligatoria, como dijo Pedro, si es que alguien no viene a más de una clase, reprobado automáticamente. Y bueno, todas las clases queremos disponibilizarlas en algún momento en laclase.cl. No sabemos bien todavía cuándo, pero la idea es que estén disponibles para después todos los que la quieran ver. Dudas al correo staff@laclase.cl. Para los externos, que también tenemos hartos externos hoy día acá, lo mismo, las clases son a las 6 de la tarde, ojalá puntualidad por favor, porque tenemos gente de afuera invitada que va a venir a hacer las exposiciones. Toda la información relevante que sea para ustedes la vamos a hacer a través de laclase.cl, va a estar el streaming ahí, avisos importantes, se abren los cupos todos los jueves para la clase del lunes siguiente en ese sitio web, así que les pedimos que estén revisando ahí la información. Y también, bueno, todas las dudas al mismo correo. Ya, pues. Juan Pablo, cofundador de Corner Shop, startup que se vendió en 230 millones de dólares a Walmart. Es la persona que más trabaja en Corner Shop, me dijeron. Y te queríamos dar las gracias e invitarte a que hagas la primera clase de este ramo.
Bien, muchas gracias. ¿Este paso? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias aquí por venir. Gracias por la presentación a Pedro, Natalia y Osvaldo. Bueno, no podía partir esta presentación no preguntando por qué se llama la clase, Pedro. El dominio que encontramos. Bien. Sí. Y aparte, startups de clase mundial y todo muy rimbombante. Entonces, venir a la Chile, al corazón de la Chile, a hacer la clase me sentía muy mal. Así que qué bueno que sea por una razón tan mundana. Bien. Me pidieron que hiciera una clase de cómo partir una startup. Y lo primero que le dije a Pedro fue que no tengo idea cómo partir una startup. Creo que nadie sabe bien cómo partir una startup. Entonces, en vez de hacerla de cómo partir una startup, simplemente voy a hacer una clase de algunos consejos. Tips muy míos, muy subjetivos, que pueden estar totalmente erróneos o no. Y algunos nomás, los que se me fueron ahí apareciendo mientras hacía esta presentación, y que no siempre aplica a todo tipo de startups, pero al menos lo aplicamos nosotros en Cornertop y quizás a alguno acá, si es que quiere emprender, le puede servir. También muchas de las cosas que voy a decir acá, en 2 semanas más voy a decir lo contrario, entonces tampoco lo tomen tan religiosamente. Probablemente todos estos tips, como dije antes, son solo eso. Consejos que los pueden tomar con sabiduría o no, y no es cómo partir una startup así como tan tajante y sin preguntas ni nada. Simplemente voy a tratar de dar nuestra experiencia y explicar un poco qué opinamos nosotros de esto. Primero, ¿quiénes de acá son emprendedores o tienen una startup? Ya, un montón de gente, así que me puedo ahorrar algunas cosas que iba a decir. Pero bueno, quería partir tratando de definir entre todos, no sé si entre todos, pero al menos yo, definir el contexto de qué es una startup y qué es lo que voy a decir o de qué voy a hablar cuando digo startup, porque creo que tiene muchas definiciones. Pero básicamente, para mí una startup es una empresa nueva que quiere crecer mucho. Bien, creo que es una definición que le copié a un tipo que, de hecho, le copié casi toda la presentación a un tipo de Estados Unidos, Paul Graham se llama. Pueden meterse en internet, debería hacer bibliografía del ramo, probablemente, ese señor, y que es uno de los fundadores de Y Combinator. Y define así la startup, una empresa nueva que quiere crecer muchísimo. Y eso deja fuera muchas empresas, hay muchos emprendimientos. No todos los emprendedores tienen una startup según esta definición. No todas las empresas son una startup, y incluso no todas las startups que se dicen startup caben en esta definición. Entonces, una empresa nueva tiene que ser nueva, obviamente, y tiene que querer crecer mucho. Y crecer mucho significa querer llegar a escalas muy grandes, ojalá regionales o globales. Y eso es startup. Y puse aquí una foto del Apolo 11. No sé si acá no hay nadie que estaba vivo. Yo tampoco estuve vivo cuando el hombre llegó a la Luna. Pero para mí eso es como la definición de startup. Un proyecto nuevo que quiere ser muy grande, quiere llegar muy lejos. Y obviamente las startups tienen como características principales que son llenas de incertidumbre y lo más seguro es que fallen. Esas dos cosas también son importantes de entender. Cuando hablo de startups no estoy hablando de emprendimientos seguros y cosas que van a tener éxito con cierta probabilidad. Son cosas que lo más probable es que fallen. El Apolo 11, cuando lo tiraron a la Luna, fue la primera nave que llegó con seres humanos a la Luna. La capacidad de procesamiento de todos los computadores que tenía adentro era más de 1 millón de veces menos que su teléfono celular que tienen hoy día en el bolsillo. Entonces, básicamente, eso de ahí tenía un computador que hoy día no existe. Menos que una calculadora tenía, de hecho, de una calculadora actual de poder de procesamiento, y ese tipo llegó a la Luna. Entonces, el riesgo de fallar, imagínense. ¿Ustedes irían a la Luna en una nave guiada solamente por un teléfono? Probablemente no. Era enorme y sin embargo llegó. Entonces, para mí, un poco eso quiero hacer como la definición de startup para hablar ahora en adelante. Y voy a tocar algunos puntos de tips y consejos que nosotros fuimos siguiendo y tratar de contarles nuestra experiencia. En Cornertop, claramente. Bien. Voy a partir con las ideas. Cómo encontramos la idea de Cornertop o cómo encontrar ideas de una startup. Se me olvidó decir eso. Porfa, pregunten apenas les salte una pregunta, ¿cierto? ¿Voy a decir algo?
¿no? Bien, porfa pregunten apenas tengan preguntas porque voy a ir rápido y al final va a haber tiempo, pero si se les olvida después va a ser una lata, así que yo feliz que nos interrumpan, tenemos tiempo y así podemos ir profundizando. Ya tenemos la primera. Hola, mi nombre es Cristian. Y la primera pregunta tiene que ver más que nada con la definición de startup, ¿ya? Ajá. Vuelvo atrás un par de minutos. Mi definición o lo que yo tenía en mente de definición de startup es un grupo de personas que están intentando buscar un modelo de negocio. ¿Ya? Entonces, tú dices que es una empresa que quiere crecer mucho. ¿Hay alguna similitud en buscar el modelo de negocio y cómo crecer? Sí, no, porque obviamente buscar el modelo de negocio es algo que te lleva a crecer y a ser rentable, etcétera. Pero no necesariamente, yo diría que no. De hecho, por eso quería hacer la definición, porque si tú tienes un emprendimiento, por ejemplo, yo tengo amigos que tienen un emprendimiento que quisieron hacer una tienda donde iban a vender, qué sé yo, helados, ¿cierto? Y es un emprendimiento súper válido, encuentro notable, se saca la cresta, qué sé yo, pero ellos no tienen la idea de que esto va a ser gigante, va a estar en todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quería hacer esa diferencia. Él también va a estar, es una empresa y un grupo de personas que quiere encontrar un modelo de negocio. Entonces, bajo esa definición que tú dijiste, sería una startup. Pero la que yo di no, y está bien, porque creo que no hay una sola definición de startup. De hecho, la palabra está media manoseada, etcétera. Entonces, lo que yo quiero decir es que solamente voy a tratar de hablar de las empresas que quieren ser muy, muy, muy grandes. Bien, y que eso va a ser la definición de startup que vamos a ocupar cuando diga startup. Y es súper importante porque todo lo que diga ahora va a estar, mis consejos son para ese tipo de empresas. De hecho, no apliquen estos consejos que vamos a dar en empresas que son la tienda de helados, digamos. Sería un fracaso enorme. Y entonces, bien distinto. Gracias. Bien. ¿Sí? Gracias. Continuando con el tema de la definición, pero en particular lo que son las startups, no es el tema de fuera de lo que es un modelo de negocio, que tuve una empresa pequeña que quiere ser muy grande, pero es el enfoque en tecnología. No. ¿En particular? No necesariamente. Obviamente la gran mayoría de las startups son de tecnología y son las más conocidas. Todo el mundo conoce Apple, Facebook, Google, etcétera. Pero perfectamente podría ser. Ahora, tecnología depende, como concepto amplio sí podría ser, pero puede ser de muchas otras cosas. No solamente software, no solamente hardware, sino que también puede ser una startup de transporte, puede ser una startup de logística, una startup de medicina, una startup de muchas cosas. Por lo general es tecnología, pero la tecnología, uno podría decir que todas las empresas son tecnológicas, digamos, si es que se va muy amplio el concepto. Pero no quiere decir que sean startups tipo Google, o tipo así como de ese tipo de tecnología, o como software o cosas así. Sino que startup en verdad es cualquier empresa que puede ser muy grande. Entonces, Starbucks, ahí tengo un ejemplo, fue una startup y no era tecnología. Claramente su core no era tecnología, pero era un café que querían ser el nuevo café donde la gente se iba a reunir en todo el mundo. Otra es hoy día WeWork. ¿Conocen WeWork? Una startup de arriendo de espacio físico para oficina. Que ya está en Chile, está en todos Estados Unidos, qué sé yo. Hay startups de, bueno, no sé, Airbnb uno podría decir que igual es tecnología, pero su core no es la tecnología, ¿cierto? Espacios también arrendarlos para competir a los hoteles, etcétera. Entonces no está cerrado a tecnología, para nada. Al menos tecnología como uno suele entender startup. Startup uno lo escucha y dice Google o Facebook, no. Esto es cualquier empresa que quiere ser, que está partiendo y que quiere ser muy grande. Esos son los dos grandes requisitos, porque tiene que estar partiendo, no puede ser una empresa que lleva 100 años y, o sea, no sé, Walmart no es una startup, ¿cierto? Vaya un micrófono. ¿Tiene que ser necesariamente que quiere ser muy grande o que quiere ser muy rápido? O ambos. Una y a la otra, ¿no? No es que quiera ser muy grande. Pero no al revés necesariamente, porque voy a tener una visión de 100 años. Sí, no, puede ser 100 años, sí, perfectamente. Ahora, obviamente nadie quiere eso, como que quiero ser grande en 100 años. Ojalá lo sea más rápido, ¿cierto? Pero si yo tuviera que elegir uno de los dos, diría crecer. Ahora más por estilo. Y de hecho hay gente que dice que este mismo tipo que mencioné antes, dice que una startup es lo mismo que crecimiento. Y yo creo que es más importante quizás crecer rápido, pero también
cuando hablo de querer ser grande, no digo necesariamente de ser grande rápido, sino que tener esa visión de ser grande, de escalar, de cambiar algo, de revolucionar, de pensar en grande. Eso quiero decir con querer ser grande. Por eso dije querer y no necesariamente serlo. Hay startups que nunca terminan siendo grandes, por ejemplo, o otras que se demoran un montón. Bien. Entonces, pues seguimos con donde estábamos. Primero voy a dar algunos consejos muy personales de cómo encontrar una idea. Y lo primero que quería decir es que si están acá en esta clase o este curso para ver cómo emprender, no emprendan. Porque precisamente lo que no hay que hacer es entender o ir a buscar las ideas a un curso, a una clase o saber cómo se hace una startup acá. Entonces, si estaban pensando que acá van a encontrar la forma de hacerlo, no. Claramente no es así. Y lo primero que podría decir de cómo encontrar una idea es buscar problemas reales. Para mí esto es una de las cosas más importantes. No tratar de volarse y buscar problemas súper sofisticados o cosas súper voladas. Hay algunas cosas que se hacen así y funcionan, increíble, pero son las menos. Y la gran cantidad de veces de las startups que son exitosas y las que no también, son cuando están atacando un problema súper real. Súper real, no algo muy vago, sino que es un problema que duele, un problema que viven y un problema que ojalá que lo vivan ustedes incluso. O sea, el problema tiene que ser un problema que ustedes están viviendo. Ojalá. Obviamente, como dije antes y lo voy a decir varias veces, no siempre, pero es el consejo. Busquen problemas que a ustedes les duelen, problemas que a ustedes tienen, que son reales. En Corner Shop, un poco el problema era el que está aquí en esta foto, ¿cierto? Ir al supermercado no siempre era tan entretenido. Muchas veces era ir a hacer una fila larga, esperar, perder tiempo, tomar una micro o auto, lloviendo, mal clima. La alternativa era estar tomando cerveza viendo un partido de fútbol, cosas así. Había un problema súper real. No estaba funcionando, digamos, muy bien las compras. Sobre todo para algunos tipos de productos. Por ejemplo, no tiene ningún sentido ir a hacer esa fila para comprar un producto que yo sé exactamente cómo es. O sea, si yo tengo que comprar papel confort o papel higiénico, para no marcar, papel higiénico, claramente sé qué es lo que voy a recibir. Son siempre lo mismo. O sea, si me sé más o menos la marca y el tipo, y que sé que ese papel confort es ese papel confort y no es otro. No tengo que ir a tocarlo, a olerlo, a sentirlo, nada. Entonces, tomar una micro, llegar a un supermercado, entrar, buscarlo, hacer una fila, pagar, volver a mi casa, no tiene mucho sentido. No tiene casi ningún sentido, de hecho. Y en cambio, poder pedirlo que te lo lleven tiene bastante más sentido. Por otro lado, si es que uno pensara quizás en ir a comprar frutas o verduras o pescados, quizás vamos encontrando quizás más sentido muchas veces de ir a algún lugar, a la Vega o a donde sea, al supermercado, porque quiero seleccionar la fruta, quiero seleccionar las otras cosas. Entonces, claramente el problema real que había acá es que muchas veces vamos al supermercado y no queremos ir. No tenemos ni una razón para ir y claramente no queremos ir. Aunque otras veces nos guste, pero muchas veces no queremos ir. Y no solamente por lo que dije que es el tipo de producto, sino que también a veces por la realidad, por las circunstancias, digamos. Muchas veces estamos en la casa, bueno, ustedes son muy jóvenes, la gran mayoría acá, pero yo tengo 2 niños chicos y a veces estoy el sábado en la mañana, a las 7 de la mañana se despiertan los enanos, te empiezan a jugar, qué sé yo, y de repente te llama la suegra y dice voy a almorzar y cómo compro, no sé, el almuerzo para que venga. Entonces también hay un problema, aunque quiera ir a tocarlo, aunque me guste ir al supermercado, quizás no puedo simplemente. Entonces para esos momentos también hay un problema importante. Y eso es el primer consejo que diría yo. Siempre que quieran pensar en una idea, busquen problemas súper reales que les complican la vida, que lo sientan y que lo duelan, y que les duela, perdón. Lo segundo es, traten de pensar problemas que están hacia el futuro, digamos. No problemas tan actuales o del pasado, sino que problemas del futuro. Si quieren hacer una empresa que es nueva y que exitosa y que va a crecer, no pueden pensar tanto en algo que no va a estar en el futuro. Entonces, es siempre tratar de imaginar cómo va a ser el futuro. Entonces, tratar de un poco cerrar los ojos y pensar cómo va a ser el futuro, qué problemas van a haber ahí. No qué problemas hay hoy, sino que ojalá que ver qué problemas van a haber ahí.
Y esos problemas a atacar porque ahí vaya a tener crecimiento constante y un buen rato. Obviamente hay ejemplos que son como ya lo máximo de esto, como estos tipos que están haciendo startups para ir a Marte, ¿cierto? Que están viendo ya el futuro, pero lejanísimo. Pero también hay otras formas de verlo y es el futuro un poco más cercano. Por ejemplo, yo nunca me ha interesado, aunque soy muy crítico de cómo funcionan los medios de pago en Chile. No sé si lo han visto por ahí, pero no nos gusta mucho cómo funcionan los medios de pago en Chile. Nunca nos hemos querido meter tampoco en esa industria, porque yo veo el futuro y digo, eso va a estar solucionado. No va a ser un problema en el futuro. Entonces, ¿para qué meterme ahí? Mejor buscar otros problemas que sí van a estar en el futuro. Y claramente el problema del tiempo, por ejemplo, es un problema que vimos que va a ser cada vez mayor. O sea, la gente cada vez tiene menos tiempo. Si se fijan, antes teníamos más tiempo porque la vida era un poco más tranquila en los años, qué sé yo, el siglo XIX, después el siglo XX menos. Y ahora ya todo es instantáneo, todo es rápido y tenemos muy poco tiempo. Todas las familias trabajan, la mamá y el papá, la ciudad se hace un caos, no hay tanta ayuda, etcétera. Tenemos menos tiempo. Entonces, la falta de tiempo yo creo que es un problema que está claramente en el futuro, o sea, está hoy, pero también va a estar en el futuro y va a ir creciendo. Entonces, eso es importante. Y un muy buen tip en la foto que tengo acá, la gracia de vivir en Latinoamérica y en Chile en particular también, es que en vez de imaginar el futuro, también podemos mirar el futuro. Tenemos el futuro en el norte, digamos. Si uno va a Europa o va a Estados Unidos, ya están viviendo el futuro. O a China o a Japón, ya están viviendo el futuro. Entonces también se puede mirar mucho para allá. Y así nos ahorramos el tener que imaginar si tenemos poca creatividad, ayuda a mirar para allá. Ya puede ser viajar, si es que los que pueden viajar, o vivir los que pueden vivir, pero también leer y estar mirando constantemente qué es lo que está pasando. Estar siempre sintiendo eso, qué está pasando allá, qué está pasando en China, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en todos estos lados, con las nuevas ideas. Y a nosotros eso fue clave. No sé si saben acá, pero Daniel y Oscar, mis dos socios, cuando partimos con Cornershop, estaban viviendo en San Francisco. Entonces, fue una gran ventaja, porque ellos vivían el día a día con su familia, los dos tenían hijos también, en San Francisco. Entonces sabían que todas estas cosas ya eran una realidad hace un buen rato, ya todas las cosas tenían entregas en, no sé, Amazon Prime, Prime Now, una hora, estaba Instacart, estaba, qué sé yo, Postmates, estaba miles de empresas ya funcionando, ya trabajando con esto. Entonces también ellos tenían la ventaja, y nosotros tuvimos la ventaja de tenerlos a ellos, de estar viviendo, entre comillas, en el futuro y ver eso. Y lo último para la idea es, lo dije un poco hace un rato, siempre pensar global o pensar en grande, digamos. Más allá de que parta siendo súper chiquitito, súper local, qué sé yo, por eso puse un pato gigante, puse a buscar algo de pensar en grande y salía un pato, no sé si se acuerdan de este pato, pero nada más que por eso, y era divertido. Pero siempre tratar de pensar que su idea va a tener un tamaño potencial, digamos, grande, porque si la startup es eso, tiene que haber un potencial de ser muy, muy grande. Si no, no tiene sentido. O sea, hacer algo pensado solamente para el mercado de, qué sé yo, de algo muy, muy chico no tiene sentido. O sea, tienen que tratar de pensar de alguna forma que su idea va a tener un mercado grande y va a poder ser algo grande. Más allá de que partan con algo muy chico, de hecho, recomiendo partir con algo muy, muy chico. Pero la idea tiene que tener ese potencial de ser algo muy grande y tratar de pensarlo siempre así. Cuando piensen en las decisiones del día a día, ir pensando en la parte global. Después van ejecutando quizás más chico, pero siempre pensando en la parte global. Y por eso Cornershop cuando partimos empezamos en 2 países. Partimos en México y en Chile al mismo tiempo. El mismo día, de hecho no. 3 días antes partimos en México y un viernes y un lunes partimos en Santiago, en Chile. Y decidimos eso el día 1. Decidimos vamos a partir en 2 países. Tuvimos la suerte de haber levantado suficiente plata para poder hacer eso. No todos pueden partir en 2 países, pero es un ejemplo nomás. ¿Okay? Y partimos el día 1 en los 2 países. ¿Por qué? Porque así nos iba a obligar en cada día de nuestra operación a estar pensando en 2 países. Entonces la tecnología tenía que soportar 2 idiomas, 2 monedas, 2 métodos de pago, uno para México y uno para Chile, 2 tipos de empleados, mexicanos y chilenos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que íbamos construyendo estaba preparado para después escalar. Y pensar esto así es precisamente eso, porque algún día, ojalá, la startup le va a tocar crecer, le va a tocar explotar, llegar al momento en que ya le toca crecer rápido. Y si tú lo pensaste desde el día 1 global, va a ayudar mucho. Igual vaya a tener un caos enorme en la empresa, pero al menos va a ser un poquito menos que si lo pensaste desde el día 1 como súper local.
Y además, partir el día 1 pensando local y no global, yo creo que hace que tu empresa jamás va a ser global. Porque va a ser tan grande el salto que hay que dar para ser global que no te vas a atrever nunca. Entonces, si partes siempre pensándolo así, tienes como ya ese límite abierto. Estas eran las 3 cosas que quería comentar sobre las ideas. Voy a recapitular. Problemas reales, que ojalá con futuro, y globales. ¿Okay? Y creo que esa es una buena forma de hacer la idea. Sí. Una duda, básicamente tú mencionaste el tema de cuando partieron del día 1 en 2 países, lo del capital. Sí. O sea, igual es un tema en una visión global que pueda tener una compañía, cómo afecta el financiamiento inicial y cómo de alguna manera solventar, quizás sin tanto capital, o qué visión tú tenías en ese proceso de buscar una visión global del día 1, considerando que no todas las compañías tienen esa capacidad de obtener ese capital inicial desde el comienzo. A ver, sí, 2 cosas. Primero, pensar global es gratis. Entonces, esa parte es fácil, no hay que tener plata para pensar global. ¿Okay? Y eso es lo que quiero decir. De hecho, decía, ahí está, pensar global. ¿Okay? Nosotros tuvimos la suerte de poder ejecutar global desde el día 1 también, o más, en 2 países al menos. Pero eso no es necesariamente lo que tenéis que hacer. O sea, yo digo, partir siempre pensando global. Pensando en que vaya a estar en varios lugares, y global quizá es una mala palabra, pero pensando en grande, pensando en ese tipo de cosas. Entonces, en que tu tecnología tiene que estar preparada para eso. Quizás no la vaya a partir desarrollando si es que es software desde el día 1 con 7 idiomas, pero al menos estáis pensando todo el rato de que voy a hacer esto así para que algún día sea más fácil hacer esto otro que hacerlo de otra forma. Entonces, me refiero más a pensarlo así. Y también a venderlo, sí, cuando vaya a levantar capital después, a venderlo global, no tenéis que venderlo como algo chico, qué sé yo, y también a vendérselo no solamente a los inversionistas, sino también a tus empleados que vaya a contratar. Entonces, los queréis motivar a trabajar por poca plata en una startup chica y chuta, porque no tenéis plata, no porque tienen que pagarle poco. Y tenéis que venderles algo muy, muy motivante. Entonces, pensar global es súper importante. Ahora, ojalá que lo puedan hacer también. Nosotros, ese capital era nuestro, digamos, cuando lo pusimos entre Daniel, Oscar y yo, y algunos amigos y familiares al principio, y tuvimos la suerte de poder ponerlo porque antes habíamos tenido una buena experiencia antes con Groupon. Entonces, lo pudimos hacer y pudimos partir. Ahora tampoco es tan exigente de capital esa parte. Cuando uno parte muy, y vamos a hablarlo más adelante, porque más adelante ya entro a la parte quizás de ejecución, pero no es tan caro ir a un país, no es tan caro estar en otro lado. Obviamente requiere capital, requiere esfuerzo, pero no estoy hablando de algo muy sofisticado. Porque estamos pensando en abrir en Colombia, pero una de las cosas que dicen es como de diversificarse mucho. Estamos viviendo. ¿El micrófono? ¿Por qué decir? ¿Va a bañar el micrófono? Perdón. Te preguntaba por el tema de que estabas pensando igual abrir en Colombia, pero ha sido un punto de decisión así la diversificación de los esfuerzos, o la concentración del capital sobre esfuerzos, como, o sea, en el fondo concentrar la fuerza sobre un solo punto. Entonces, si tuvieras una referencia a cuánto tú crees que cuesta abrir un país, aprox, solo como una referencia, ¿no? Después me van a sacar ahí en cara que no, puede costar de gratis casi. Hasta muy caro si es que la gente piensa que te compró Walmart. Pero la primera vez que nos tocó abrir un país, nos fuimos en el vuelo más barato que había, nos fuimos ahí a un Starbucks y LinkedIn a buscar gente que quería trabajar casi gratis y así fue. Y de haber costado, no sé, $2.000 abrir un país. Después los abogados eran los abogados amigos, entonces le decís, amigos de tu abogado, entonces le decís, mira, cuando a mí yo levante plata en la seriedad te voy a pagar la plata que te va a costar esto. Y cosas así. Y voy a hacerlo así, bootstrapeando, digamos, al máximo y súper barato, que es una buena experiencia, pero un poco lento y cuesta. O claro, o metiéndole plata y haciéndolo súper pum, de una, y no sé cuánto puede costar ahí, pero qué sé yo, te va a costar. No sé cuánto, es que depende de la operación, va a tener gente, no va a tener gente, va a tener oficina, no va a tener oficina. Creo que se puede averiguar en internet también cuánto cuesta este tipo de cosas, pero no es tanto, no estoy hablando tanto. Ahora, lo que sí me parece importante es el foco. Yo creo que si es que tenéis que elegir entre abrir un país o enfocarme, yo me enfocaría siempre. Creo que el foco es muy importante.
Entonces, si tenéis la capacidad de abrir un país sin desenfocarte, hay que abrir el país. Pero creo que lo más importante, de vuelta, es el pensar esto global. Mucho más importante que partir en otros lados, qué sé yo, es pensar y siempre tenerlo claro. No me atrevo ahí a hacer una recomendación puntual, pero estar en mercados grandes es súper importante. Nosotros México era súper importante porque es un mercado mucho más atractivo que Chile. Si me hubieran elegido, no sabéis que tenéis un solo país, no podéis partir en dos porque no hay capital, bueno, nos íbamos a México y no hacíamos Chile. Entonces quizás esto también te puede ayudar. Como que la decisión hay que tomarla con la plata que tenéis o que podéis levantar, que no se desenfoque y la mejor decisión posible. Si hubiera sido nosotros con poca plata o con esa limitante, hubiéramos ido a México y hubiéramos partido allá solamente. Que cuesta más barato incluso que partir en Chile. Bien. Bueno, lo segundo que voy a hablar es del equipo, que claramente es quizás lo más importante para partir una startup, ya que se trata de eso, esto. Y muchas veces viene antes el equipo que la idea, no sabía cómo ponerlo, si primero la idea o primero el equipo. Pero más conceptualmente o teóricamente uno siempre parte de la idea, después busca el equipo, etc. Pero en general yo diría que el 99% de las startups, o las 99% de las que yo conozco, parte primero el equipo. No sé si ha sido su experiencia, pero casi siempre uno tiene el equipo o conoce a alguien, qué sé yo, o se junta a tomar algo y dicen hagamos esto. No es al revés, como tengo una idea, ahora voy a buscar el equipo. Es más raro. Entonces, por lo general el equipo existe. Y eso es importante. En Cornershop el equipo existía. Yo con Daniel y con Oscar trabajamos juntos desde el año 2007, antes, con Daniel desde el año 2000 y con Oscar desde el 2007. Entonces, en verdad nos conocemos hace un montón de tiempo y el equipo ya existía. Y generalmente es así, diría yo que es mucho mejor que sea así. ¿Y por qué los socios? Voy a hablar un poco ahora. ¿Por qué es importante? Porque con los socios en una startup vaya a ser peor que hermanos, digamos, de estar juntos y vivir todo tipo de cosas. Lo vaya a odiar, lo vaya a querer, te vaya a pelear todos los días. Con Oscar me peleo todos los días varias veces. Y si no tenéis esa confianza y esa cercanía y esa como match con los socios, va a fracasar la empresa. Entonces yo creo que salir a buscar a los socios después de la idea me parece muy riesgoso. A no ser que los conozcáis súper bien, pero bueno, puede funcionar. De vuelta a lo que dije al principio, todo puede funcionar. Pero yo creo que por lo general los equipos existen antes y muchas veces pasa que si lo hiciste al revés, la primera startup fracasa, pero después conociste al tipo, entonces la segunda ya le va mejor porque ya se conocían desde el principio. Entonces creo que eso sería un pequeño tip. Ojalá gente que tú confiáis mucho y que queréis mucho. Pero también es importante que los socios, y aquí ya tips más concretos y ya opiniones más personales, 100% full time. Y aquí muchas startups quizás o muchos emprendimientos quizás acá van a decir, ups, nosotros no estamos 100% full time. Yo creo que para que algo sea exitoso tenéis que dedicarle el 100% de tu cabeza, el 100% de tu tiempo, el 100% de todo. Si queréis ser grande, digamos. Porque al principio se juega todo y tenéis que estar al 100% en eso. Y creo que cuando alguien hace, no, voy a hacerlo part-time o un socio full-time y los otros dos medio part-time o dos full-time y el otro es medio advisor, yo diría, eso no. Yo diría, hay startups que han tenido algunas cosas así y han funcionado, por ahí sí. Pero en general yo les diría los socios full-time. Sí o sí, partes iguales. Aparte que también se genera un problema de cómo repartimos la empresa, si es que uno es full-time y el partes iguales full-time. Y eso va a ayudar muchísimo, 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 porque la empresa al principio, sobre todo estas startups que son, bueno, toda la empresa en verdad, son muy difíciles de echar a andar, requieren mucho trabajo y requieren toda la capacidad posible disponible de los socios. ¿Sí? Que ya hay un... Hola, respecto a lo mismo, cuando dices que es full time, me imagino ustedes partieron con esa decisión y tenían una cantidad de dinero agotada, lo que te da un plazo máximo de tiempo. ¿Eso está bien? ¿Y cuánto era el plazo que ustedes se plantearon? Sí, está perfecto. O sea, uno nunca se pone el plazo tan estrictamente, pero claramente está implícito en todo así la matemática, digamos. O sea, tengo tanta plata, si a este nivel de gasto duro 3 meses y ahí se acaba y habrá que ir para otro lado. Pero 100%.
Nosotros cuando partimos, las primeras ideas era como tenemos más o menos para un año, más o menos. Un poquito menos, pero depende del nivel de... Ahora, después se hizo menos, pero cuando partimos y cuando dijimos, ya con esta plata yo creo que tenemos para un año. Eso fue lo que... Eso se nos acabó antes, pero es otra historia. Pero claramente eso es así. Y de hecho yo creo que es muy bueno que las startups sepan morir, entonces tenéis que ponerte plazos, porque si no te ponís plazos vaya a empezar a estar como zombie eternamente y nunca tomar la decisión de, sabes que ya esto se acabó, hay que dar vuelta a la página y el siguiente. Ahora, en la primera empresa, no la primera, la segunda, en Nidish, no sé si alguno acá, no creo que hayan conocido Nidish, pero los más viejos quizás sí. Nosotros teníamos menos experiencia, que sé yo, lo hicimos de esa manera. Básicamente tratamos de hacer nicho, no funcionó y nos quedamos intentando, sin plata, sin sueldo, sin nada, mucho tiempo. Entonces ahí no aplicamos lo que te estoy diciendo, porque no teníamos un tiempo fijo, sacó la plata y seguimos nomás. Y tuvimos suerte porque después la empresa se vendió. ¿Sí? Pregunta de Twitter, Herbert Schulz. ¿No se contradice salir rápido con un MVP con partir desde el día 1 operando en 2 países? ¿Cuál es el equilibrio? Sí, creo que la última parte es la parte clave. Hay un equilibrio. Claramente, mientras más países, más lento. Y tener 140 países hubiera sido un desastre, porque todavía estaríamos haciendo eso, tratando de lanzar. Y tener uno hubiera sido lo más rápido. Pero nosotros queríamos 2, por las razones que un poco que expliqué, y las puedo detallar un poco más, pero queríamos tener un mercado grande, y México es un mercado grande, para poder después ir a inversionistas que les interesa más México que Chile. Queríamos ser regionales, y ser regionales significa poder tener todo lo que dije antes, tecnología en 2 países, qué sé yo. Entonces, lo mínimo que vimos necesario para eso era 2 países. Entonces, ese fue el MVP para nosotros. El MVP fue tener 2 países. Y no 3, por eso no fueron 3, de hecho. Y por eso fueron 2. De hecho, pensamos en 3, pero dijimos, no, en verdad 2 ya es suficiente. Entonces, es un poco contradictorio, pero si lo explico así, quizás se puede entender que no tanto el equilibrio. Y hay que encontrar el equilibrio. Si tu empresa requería, no sé, pues algo que tenía que tener 3 países, el MVP son 3. Y si no requiere nada, quizás el MVP es 1. De hecho, si tuviéramos que partir una empresa que es más un SaaS, por ejemplo, que es todo a través de internet y súper simple, qué sé yo, no requiere tener gente en los demás países, quizás ahí partís con un país. Quizás, porque no necesitáis tener tantas cosas en los demás países, entonces es fácil después escalar. Pero CornerShop, piensen un poco en CornerShop, requiere tener gente en la calle. Entonces sí es importante entender el segundo país, porque cuando yo digo medio de pago y código, estoy dejando de decir, también hay que conocer las leyes de tener personas trabajando en las calles y cómo se les paga y cómo se les paga en una cuenta corriente, en una tarjeta y cómo van a pagar ellos en las tiendas. Entonces tenía miles de preguntas que era bueno responder al menos en 2 países para que el software y la tecnología quedara bien robusta desde el día 1. Entonces por eso el equilibrio nuestro fueron 2 países y no 1. Bien. ¿Micrófono? Hola. Una consulta. ¿Estaban casados cuando partieron? Teníamos hijos. Ya. Bueno. Sí. Yo no tenía hijos, de hecho. Yo tuve el hijo como 3 meses después. En febrero, 2 meses después. 2 meses después. Pero mis socios tenían hijos. Por acá hay una pregunta. Sí. Y ahí había una persona de camisa. ¿Cuánto es un tiempo de desarrollo prudente que tú encontrás para empezar una startup? O sea, no sé, tú te dedicaste un año está bien, es mucho, es poco. Depende. Pero nosotros lanzamos en mayo y partimos en enero. Entonces fueron 5 meses de hacer el MVP hasta que lanzamos ahí al público inicialmente. Yo creo que la respuesta es lo menos posible. Difícil. Pero no hay que quedarse ahí tratando de hacer algo muy complejo para lanzar. No hay que lanzar nunca. Entonces el MVP tiene que ser el MVP de verdad. O sea, el mínimo viable. ¿Acá? Sí, es que tengo una pregunta sobre lo que hablaste antes de la idea. Porque tengo una idea hace mucho tiempo y no es muy fácil emprender y ser bochefiana. Y he estado pensando en congelar y dedicarme a eso full time, como tú decías. Pero mi pregunta va más hacia el momento en el que la gente me pregunta sobre la idea. ¿Tú crees que es buena idea compartir la idea con mis amigos o
ahora, no sé, la clase o algo así y escuchar como las opiniones de los demás? ¿O tú crees que es mejor guardarme la idea en secreto, que es lo que he estado haciendo, y tratar de no compartir mi idea porque puede ser como que alguien llegue y me la robe? A ver, lo primero, claramente. O sea, si tu idea va a ser buena porque nadie la sabía, no es buena. Y compártela mucho y testéala, 100%. O sea, la idea... Ahora, creo que tampoco tomé en cuenta tanto el feedback que te den, pero compártela mucho. ¿Okay? Compártela mucho y nunca va a ser un gran... A no ser que esté haciendo la nueva fórmula de la Coca-Cola, pero si no es eso, si es una idea como Corner Shop, como Google, compártela. La clave no va a estar en la idea. Y lo más claro de eso es que las grandes empresas de hoy día no fueron las que inventaron la idea. Casi todas. Hay algunas que sí, pero en general no. Google no inventó el buscador. Voy a hacer un buscador y no le contaba a nadie. Estaba Altavista, estaba Yahoo, estaban todos y lo rompió con ejecución. En general las startups ganan con ejecución. En general. Y la innovación va en la ejecución. Hay algunas veces que la innovación va más en la idea, pero yo diría que en el 99,7% de los casos no está en la idea, aunque parezca, y no va ahí la gran diferencia, a no ser que sea algo muy de nicho, como que biomedicina o cosas así, que estáis sacando la nueva forma de cura del cáncer. No, es que por eso te lo digo, como en este momento de mi día no puedo enfocarme en la ejecución, porque estoy enfocándome en la universidad. No te preocupes. Compártelo, si es que a alguien le va bien, increíble, pero si tú lo haces después y tú lo haces mejor, vaya a ganar igual. De hecho, no hay que ser el primero para ganar. A veces ser el primero ayuda mucho. Pero creo que hay que ejecutar. De hecho, voy a hablar un poco de autorreferencia de Corner Shop. ¿Hace cuánto tiempo existe el reparto de domicilio de supermercado? Un montón de tiempo. Y un montón de tiempo. Telemercado Europa partió el año 81 haciendo despacho de domicilio de supermercado. Eso tenían una oportunidad notable, pero no la aprovecharon tanto. Y bueno, lo hicieron muy bien, no quiero hablar mal, lo hicieron súper bien al principio, súper innovadores, increíble que el año 81 ya estaba pensando en eso, pero no hay que llegar con una idea totalmente nueva y entonces ahí tenéis que pequeñas cosas que hacen la diferencia en la ejecución y bueno, y quizás los tips que estoy diciendo y muchos otros, y eso ganar. Tu idea, si es que es buena, después la puedes ejecutar igual aunque otra persona la haya hecho, y si no, hace otra, pero no te guardéis las cosas. Creo que eso es lo peor que en mi humilde opinión podía hacer. Háblalo mucho y compártelo y quizás encontráis socios incluso. Hacerlo. Sí. Hola, mi duda va más con el equipo y con los socios, que me ha pasado que ya he tratado de partir con un par de ideas y cosas así, pero con la gente que tengo más confianza, generalmente son personas que están en mi misma red. Es decir, si yo soy ingeniero civil industrial, es otra persona que es ingeniero civil industrial. Entonces, ¿cómo va en cuanto a la diversificación del equipo? Y ¿qué les pasó a ustedes en ese sentido? Y al mismo tiempo, como ¿cuántas personas tienen que haber para partir? ¿Cuántas creéis que sean necesarias? Porque me imagino que les pasó que querían una persona para hacer una cosa, otra persona para otra. Sí. Bueno, puedo continuar entonces con la presentación, que justo viene de esa parte, así que muy bien el pie. Pero de los socios, lo primero que quería decir es que sean personas de mucha confianza, donde se puedan mandar a la cresta todos los días y no es tan terrible, digamos. Obviamente es terrible, pero no es tan terrible. Y segundo, yo recomiendo no hacerlo solo. También creo que es muy ingrato hacer una startup solo. La gente se deprime. Bueno, todos los que tengan un emprendimiento se dan cuenta de que un día eres el mejor del mundo y el otro día eres lo peor del mundo y una montaña rusa de emociones, se pasa como el forro. Tan streaming esto, no puedo decir mucho. Forro es una buena palabra. Y decir otra cosa. Entonces yo recomiendo que no sea uno solo, porque uno solo te vaya a deprimir y puede que termines muy mal y horrible. Entonces, ojalá más de uno. Pero también me parece que muchos, es una estupidez también, o sea, ser 15 fundadores de una empresa sería lo peor del mundo también, sería destinado al fracaso y por muchas razones. Pero incluso económicas, digamos, cuando se empieza a diluir, cada uno va a tener el 0,4% cero interés en seguir para adelante si es que tenéis tan poco parte de la empresa. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio. Obviamente el número yo creo que va entre 1 y 4, ahí hasta 5 algunas veces, pero nosotros somos 3, me gusta el número. Aparte que ayuda a siempre tener desempate, no hay empate en las decisiones y cosas así. Me gusta ese número, pero 2, 1, de hecho, Facebook es 1 y la rompió y la lleva increíble, pero si no eres Mark Zuckerberg yo recomendaría ser 2 o 3, 3 ojalá. 4 son ustedes, ¿no? Sí. Y no son 3 también.
Ahora, cómo complementarse también es muy importante, por eso era la foto de los ciclistas, que son estos que van en equipo y se van poniendo uno delante del otro y se van ayudando, y eso es súper importante también. Cuando uno está en el suelo, el otro puede estar arriba, entonces es súper bueno eso. Más allá de que sean exactamente lo mismo, tienen los mismos conocimientos, también ya eso ayuda. Porque cuando uno está deprimido, el otro le va diciendo, oye, no, vamos para adelante, qué sé yo, y cuando uno está enfermo, el otro está hablando con los inversionistas y cosas así. Entonces es bueno eso. Y ojalá que se complementen con sus conocimientos, al menos de alguna forma. Eso sería lo ideal. No tiene sentido tener 3 CEO en la empresa que todo el rato quieren ser el gerente general y se van a pelear eso todo el rato. Y tampoco tiene sentido tener 3 ingenieros de tecnología para la empresa de tecnología. Entonces ojalá hubiera cierto complemento en las tareas que hacen o en las cosas que mejor se manejan. En Cornershop claramente Oscar es el líder, no soy yo. Oscar es mucho más divertido para hablar y lo pueden invitar acá quizás cuando se pueda. Él es el CEO, claramente. Él levanta las lucas, se maneja con los gringos increíble, les vende cualquier cosa, etc. Daniel es el tipo que más tecnología sabe que yo conozco. Después vino Osvaldo, pero Daniel siempre está ahí leyendo tecnología y siempre está al tanto de lo último que está saliendo. Le importa cero todo el resto, tecnología, marketing online, tecnología y muy eso. Y a mí me gusta trabajar, entonces yo soy el que hace la operación. Yo tengo que hacer la pega. No, todos trabajamos muchísimo, pero nos dimos así. Yo soy en operaciones, Daniel en tecnología y Oscar está a cargo de liderar la empresa. Bueno, también varias cosas. Todos hacemos todo al final también. Eso es súper importante. Los socios fundadores no tienen silos. Yo hago esto, tú esto y yo esto. Porque eres socio de la empresa, eres dueño de la empresa. Entonces no podéis dejar que el otro socio tome eso porque lo hace como el pico también. Entonces tenéis que ver toda la empresa también. Obviamente te especializáis un poco, pero tenéis que opinar de todo y tenéis que siempre estar mirando todo. Y eso sirve muchísimo. No sé si respondí muy bien o no, pero esa es la idea. ¿Sí? ¿Micrófono? Sí. Quería hacer una pregunta acerca de... Tú hablaste del tipo de socios que son como los fundadores, pero ¿qué hay, por ejemplo, de los que aportan capital que al final igual terminan como en parte integrándose a tu empresa? No sé, algún venture capital o alguna incubadora. Sí, bueno, como era partir la empresa, no quería tocar, al menos ahora, esa parte, porque estamos todavía hablando de... Todavía no parte la empresa, ¿cierto? Estamos todavía empezando con la idea y el equipo. Pero... Y creo que eso ahí importa poco. También, en general. Hasta la etapa más adelante ayudan. Pero en cuanto al equipo, en cuanto a la idea, en cuanto al producto, el servicio, las ganas, el arranque, todo eso, los que importan son los equipos que está trabajando, es decir, todos los empleados iniciales y los socios. No importa nada el ángel o sea, pueden aportar, pero un granito de arena. Los ángeles, los familiares o los VCs o qué sé yo. Como que la plata importa. Pero yo no me daría parte del equipo. Diría que son, por ahora, o hasta en esa etapa, más aportantes de capital que socios. De hecho, no lo metería en ninguna decisión. Ni les preguntaría algo. A no ser que tenga una duda muy puntual. Un consejo más que una pregunta. Llega un momento en el... ¿Un consejo para mí o...? No, que tú ojalá me digas un consejo a mí. Por ejemplo, estamos en una etapa en que los 3 socios, si bien tenemos, cada uno aporta con un cierto tipo de conocimientos, capacidad, etcétera, nos hemos dado cuenta que el emprendimiento requiere de otra capacidad que no tenemos, conocimientos que no tenemos. Entonces, ¿cómo se puede llegar a gestionar eso? ¿Es necesario meter otro socio que sí tenga ese conocimiento? Por ejemplo, para tirarlo en burdo, si somos 2 ingenieros y necesitamos un doctor, ¿es necesario meter un doctor? De todas maneras. O sea, si es clave, como dijiste, de hecho, saca a un ingeniero y mete a un doctor. Obvio. No, en serio, o sea, elegir los socios también requiere mucho de eso. O sea, si todo lo que sea clave en tu empresa, y voy a hablar un poco de eso, tenéis que invertir la mayor cantidad de recursos, tener un socio que sepa de eso es mínimo. No tiene que saber todo, no tiene que ser experto así de la NASA de eso, pero tiene que tener un gusto, unas ganas y un conocimiento sobre eso. Nosotros no somos expertos en transporte ni en logística previo a hacer Cornershop. Sí en tecnología. Nosotros decidimos hacer Cornershop como una empresa de tecnología.
y no como una empresa logística. Pero sí tenemos ciertas nociones, qué sé yo. Pero yo te diría, si es que tu empresa es una startup que tiene que ver con la medicina, yo diría mete un doctor de socio, ojalá. O alguien muy involucrado con eso, no tiene que ser un doctor, pero se entiende, ¿no? Como puede ser un ingeniero bio algo. Y ahí en ese sentido también, si el día de mañana uno determina que uno de los socios no está aportando... Fuera. ¿Y cómo? Bueno, justo venía eso. Un dato muy puntual, un consejo, que los socios hagan vesting de su participación. Vesting, ¿saben lo que es vesting? Ya. Imagínense que son 3 socios, cada uno tiene 33,3% de la empresa. No es necesario hacerlo el día 1, pero voy a tirarlo así para que sea más fácil. Entonces, que en vez de que cada uno tenga el 33,3% de la empresa, ustedes lo que dicen es, de aquí al año 4, voy a ganarme mes a mes ese 33,3% de la empresa. Entonces, voy a ponerlo más simple, en 33 meses. Entonces, 1% cada mes voy a ganar. Y si alguien se va al mes 12, se lleva el 12%. El 12%, porque se ganó 1% cada mes. ¿Se entiende, no? Es muy simple. Ya, entonces... Yo recomiendo, quizás no el día 1 porque implicarlo con abogados y cosas lateras, pero cuando ya levantan algo de plata, volver a hacer para atrás, como que ya no tenía el 33, sino que ahora tenéis lo que alcanzaste a ganar, si lleváis 3 meses, 3%, y de ahí en adelante ir ganándoselo. Entonces las decisiones de sacar un socio, por las razones que sean, se vuelven mucho más fáciles y las peleas entre socios desaparecen bastante, las importantes que son las por lucas, porque ya está todo dicho. Si alguien se quiere ir, sabe cuánto se lleva, no hay que discutirlo ni siquiera. Si a alguien lo quieren echar, saben cuánto tienen que pagarle, porque ahí está. Y las empresas siempre tienen problemas con los socios, no siempre, pero siempre. Otra pregunta de por Twitter, sí. Salvador Achondo, ¿qué piensas de stock option para tu equipo? Y si podías explicar lo que es stock option aprovechando que dijiste lo de esto. Sí, vamos con el siguiente entonces. El equipo, con la subsiguiente, voy a dejarla pendiente porque hay un slide casi dedicado a eso. Entonces, lo segundo es, para el equipo, es que al principio se trabaja muy duro. Por eso dije que tenía que ser full time los socios, porque se va a trabajar muchísimo. Y el que no esté dispuesto a trabajar muy duro, que se vaya... Puse acá un ejemplo de lo que todo el mundo entiende muchas veces fantasiosamente sobre una startup, que es todo lindo, con cosas de golf y todo el mundo relajado en una empresa. Claramente ninguna startup cuando parte se parece a eso. Ni una. O sea, si ustedes hubieran ido a Corner Shop en Vecinal cuando partimos, era un desastre. 500 personas trabajando en 4 metros cuadrados, 24/7, nada que era esto. Ningún tipo de beneficio, excepto un trabajo muy refrescante. Hay que trabajar muy duro. Y eso creo que en general todo el mundo lo sabe, pero de repente se va con la fantasía de que no hay que trabajar tanto, hay que trabajar medio tiempo, o contrata a una persona que no está tan motivada. Si van a contratar gente en su equipo, contraten gente que esté dispuesta a esto. Los primeros empleados tienen que ser gente muy, muy buena, obviamente, pero es como obvio, y que estén dispuestos a trabajar duro. No pueden contratar a alguien que dice, mira, yo bacán, voy a meterme a tu startup, voy a trabajar los martes y los miércoles en la tarde, pero no todos los martes y los miércoles porque tengo una pichanga en la tarde, así que quizás no trabajo tanto. No, fuera. Y súper buena onda. No es por mala onda, es porque necesitáis tener gente trabajando un montón. Y esa gente tiene que estar full motivada y lo que le tiene que motivar es la visión de la empresa. Por eso está dispuesto a trabajar duro. No va a trabajar duro porque es masoquista, sino que porque le encanta hacer lo que están haciendo y le cree mucho el proyecto y gente que va a trabajar muy duro. Entonces, y lo más importante es buscar esa gente. Buscar gente que le crea el proyecto, que sabéis que trabaja muy duro, que sabéis que trabaja muy bien y que va a estar ahí no por el corto plazo, por el sueldo o por los beneficios, sino que porque sabe que lo que está construyendo es algo relevante y que le interesa. Así que la gente que busquen es muy importante. Y volviendo a la pregunta, no hay que ser cagado y hay que cuidar mucho al talento que contratáis. Si contrataste gente buena y que trabaja duro, esa gente le tiene que ir muy bien. Le tiene que ir muy, 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 muy bien. Y obviamente hay que dar stock options a todos los que puedan. No siempre se puede dar a todo y es una lástima, porque si uno pudiera darle a todo sería todo el mundo más feliz, pero sobre todo a los primeros empleados hay que hacerlo. Y stock options, no sé si todos saben lo que es, pero básicamente es darle acciones de la empresa. Que no son acciones, porque la empresa al principio no tiene acciones, sino que es como una promesa de acciones, que va a ir convirtiendo con el tiempo. Es lo mismo que el vesting.
Solo que no es lo mismo, pero parecido. Es como tú le dices, te voy a dar un 5% de la empresa de aquí a 5 años. Y todos los meses te vas ganando un poquito. Y a los 5 años entonces tenés 5%. Y aparte se va a convertir en algo real cuando se venda. No es que cuando tenga el 5% la va a poder vender en cualquier lugar, ¿cierto? Porque no es tan fácil. Pero cuando se venda la empresa se va a llevar entonces ese porcentaje que tenía. Y es muy útil porque si es que alguien va a entrar a tu empresa a trabajar porque le interesa la empresa y la visión, lo que más quiere es participar de esa visión. Y participar eso es lo más tangible es el porcentaje. Sí. Una pregunta, cuando vendiste a Corner Shop, ¿qué porcentaje teníais? ¿Y cómo te fuiste diluyendo? No, esa información es confidencial y no tanto por mí, sino que por mis socios y por otra gente que no puedo dar. Pero pueden sacar sus matemáticas, pero no puedo darte esa info. O sea, quizás márgenes de dilución por ronda. Yo creo que lo que uno puede decir es más o menos lo estándar en la industria general. Entonces, normalmente una empresa se va a diluir entre 15 y 35% cada ronda, más o menos. Las tremendas rondas, las mejores 15 y las peores 40, en verdad. Bueno, este es un rango razonablemente normal de las startups y nosotros hicimos la serie semilla, la serie A y la serie B, 3 diluciones. Y antes están los ángeles y la stock option, le restáis, qué sé yo, y puedes sacar más o menos tu número. Son todos ingenieros acá, así que lo pueden hacer. Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Cómo funciona el vesting con la dilución que uno va teniendo con las rondas de financiamiento? Como tú lo defináis. Los abogados hacen eso. Pero tú decís lo que querías hacer. Normalmente se diluye. Pero si tu empresa es muy bacán, le ponía una cláusula antidilución. Pero pasa poco. Pero por ejemplo, el ejemplo que diste antes, cuando uno llega al 33%, uno se va ganando mes a mes. Ahí ya en verdad no es 33, porque claramente a los 4 años te diluiste varias veces, ya es un, claro, X%. Toda la dilución tenéis que restársela. O sea, cada vez que te diluís, todo se tiene que diluir. Claro, si son acciones normales, se diluyen como todas las acciones. Si es que le pones una cláusula de preferente de antidilución, no se van a diluir. Pero en general, uno solamente puede empezar a ponerse cabrón con ese tipo de cosas cuando tu empresa va a campo. Y ya todo el mundo dice, quiere meter plata y se da lo mismo como. Así que si no te diluís tú, no hay problema, y le meto plata igual. Y cosas así. Pero en general las startups no son tan bacanas al principio, entonces no es así. Gracias. Bien. Eso con el equipo. Quería decir básicamente hablar de esas 3 cosas, de los socios, de los primeros empleados, de trabajar mucho y de cuidarlos mucho, el talento. Ahora voy a hablar del producto. Y el producto me refiero no necesariamente a algo tangible, un teléfono, un iPhone, digamos, un auto, o un código, o un software, sino que el producto va a ser el mayor valor de tu empresa. Puede ser un servicio incluso el producto, en este caso, en esta definición. El producto es lo que tú le estás vendiendo al final a tu cliente, ¿cierto? Eso quiero ponerlo como producto. Esto quiero hablar de eso. Claramente es el principal activo de tu empresa el producto. En el caso de Corner Shop, el producto es todo, desde la aplicación hasta la entrega, hasta el servicio de entrega. Todo la experiencia que vive el cliente. Eso estoy hablando del producto. Y lo primero que yo quisiera decir del producto como algo tajante, y mi opinión, de nuevo no es obligación, es que si es lo más importante, que esté hecho en tu empresa. Si es código, si es tecnología, que se desarrolle en la empresa. No me pasa muchas veces que de repente veo a alguien que está haciendo el nuevo Uber y subcontrató el desarrollo de la aplicación. Fatal. Si ustedes están haciendo algo que va a ser la nueva cura del cáncer y subcontrataron la investigación de la nueva cura del cáncer, fatal. El producto, ojalá propio. Si Apple subcontratara el diseño de sus productos, serían horribles. O sea, desarrollo propio. Yo cada vez que me junto con una startup y me dice que el desarrollo es una agencia, o se lo hacen en Rumania y sin nadie de la empresa entre medio, me parece fatal. Una alerta roja gigante. Lo primero que quería decir es eso. El producto va a ser lo que te ayuda a diferenciarte por lo general. Entonces, tiene que estar hecho por ti, tenés que conocerlo entero, con todo tu cariño, y tiene que ser tu hijo. Y tu hijo jamás se lo pasaría a un tercero. Tú lo vas a querer tener siempre. Y eso me parece algo muy básico y que veo muchos errores muchas veces.
si lo más importante o lo clave de tu empresa va a ser la tecnología, bueno, esa tecnología que esté dentro. Un economista también sabría eso, porque diría que es el mayor activo, entonces tiene que estar adentro y no lo voy a entregar a un tercero. Ahora, si no es lo más importante la tecnología, tercerizan. Y ocupen muchos servicios de terceros también. No es contradictorio, es un poco, suena raro, pero obviamente si vaya a ocupar mapas en hacer el producto que ocupa Google Maps, no te pongas a desarrollar tú un sistema de mapas completo en todo el mundo. Pero el producto tuyo, lo diferente, que sea propio. Lo segundo es, con el producto que quería decir, es que también es algo que cuesta mucho aprender y que cuesta mucho mantener, es el equilibrio entre ser muy terco y muy flexible. Y de nuevo el ejemplo de Apple, creo que es un gran ejemplo de esta parte de producto, por eso voy a poner Apple muchas veces en la parte de producto. Creo, y por ahí alguien preguntó sobre si le comparto a más gente mi idea, y dije no tomar en cuenta tanto el feedback que tener. Porque aquí tiene la parte de terco, creo que hay que decir que no a muchísimas cosas. El producto, el que mejor sabe hacer el producto debe ser la empresa y los socios y los empleados de la empresa. Y no necesariamente, aunque la cultura popular así pareciera, quizás los usuarios, gente externa. Obviamente pueden aportar mucho, pero si no está dentro ese conocimiento de cómo hacerlo bien, creo que va a fracasar la empresa. Entonces hay que ser bastante arrogante aquí y creer que uno tiene la razón, porque si no va a llevar un producto que va a ser una jalea que se va a ir transformando siempre que alguien opine algo distinto. Entonces, si Steve Jobs hubiera tomado el feedback de todo el mundo que decía del iPhone, probablemente tendría 33 botones en todos lados para hacer distintas cosas, no sé, para apagar el micrófono, qué sé yo. Pero él tenía la visión de que el teléfono no tenía que tener ni un solo botón. No sé si se acuerdan ustedes los teléfonos antes del iPhone, no sé si estamos por ahí. Pero eran horribles y tenían una pantallita chiquitita, lleno de botones, de cosas que hacer, etc. No sé si se acuerdan los PC, antes de que se popularizaran, bueno, acá hay un PC, pero antes de que se popularizaran los Mac, todo lleno de cosas para enchufarle y botones y cosas raras. Si es que, y todos los usuarios decían, el problema cuando salió el iPhone, que mucha gente lo criticaba, no, es que no tiene teclado. Si es que le hubieran hecho caso a los usuarios, el iPhone no hubiera sido lo que es hoy día, no hubiera sido un éxito. Hay que tener esa capacidad de decir que no a mucho feedback y no creer a esa gran frase que es el usuario siempre tiene la razón, que es muy cierta en algunas cosas. El usuario siempre tiene la razón en servicio al cliente, por ejemplo, siempre, pero no siempre tiene la razón en cómo diseñar un producto. Muchas veces uno se va a equivocar si es que sigue el feedback de los usuarios, de dónde hay que empezar, dónde hay que lanzar, qué es lo que falta, que cambia esto, que cambia esto otro, etc. Entonces hay que ser. Pero también hay que ser muy flexible y darse cuenta cuando algo la cagaste y no funciona y destruirlo y cambiarlo. Y cuando una cosa nueva funciona mejor, quedarse con esa y sacar la otra. Entonces ese balance es un poco complejo, pero creo que es súper importante tenerlo claro. Y para eso se necesita tener mucha visión, tener muy claro qué es lo que quieres construir y hacia dónde, qué son las cosas, los pilares más importantes que quieres lograr para que no te empieces a ir por otras ramas que no son tan correctas. Hola. ¿Dónde? Allá. Quería preguntarte cómo balancean lo estratégico con lo operacional o táctico en CornerShop. Aprovechando esa lámina, ¿cómo le destinan recursos al próximo iPhone de ustedes versus seguir avanzando en macOS de CornerShop? No sé mucho. Una pregunta difícil. Nunca la he pensado así cómo lo hacemos necesariamente. Así que voy a tener que improvisar un poco. Pero yo creo que lo que dije antes es lo más importante. O sea, primero tenés que tener una visión clarísima. No clarísima porque nunca es perfecta, pero tener súper convencido de tu visión. O sea, si tú vayas a hacer CornerTop, voy a poner un ejemplo práctico. Al principio, el año 2015, cuando partimos con CornerTop, todas las empresas, supermercados, grandes tiendas de departamentos, etcétera, etcétera, vieron esto y dijeron, necesito juntarme contigo, porfa, hazme tú el despacho de los productos. Entonces, todas las empresas, que no voy a mencionar las grandes empresas, pero querían
bueno, increíble, entrega en 90 minutos, necesito esto, que enchufarlo a mi sistema y que me hagáis todos los despachos de mi tienda. Pero nuestra visión no era ser la empresa que hace despachos de otras tiendas. Era nosotros hacer un lugar donde la gente compra y va y tiene esa experiencia de encontrar los productos, comprar lo que te llame el shopper, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente era decir que no, pero era tentadorísimo. O sea, imagínate que te viene una empresa grande, tú eres chiquitito, estás partiendo y te dice, te tengo un contrato gigante para que hagáis despachos de todos mis productos, de todo. La única forma de decir que no a ese tipo de cosas es que tengáis súper claro para dónde vais. Porque si no tenéis súper claro, vaya a caer en eso. Pero también al mismo tiempo tenéis que ser súper pragmático con otras cosas. Y de repente decir, mira, esto hay que hacerlo porque le va bien y vende más. Y ese balance creo que en general, y la única forma que tengo de explicarlo, porque no lo tengo en una, es talento. Y no necesariamente de los socios, sino que también de la gente que... Me acuerdo, la persona que desarrolla nuestras aplicaciones es el ejemplo perfecto de esto. Es como un poco como muy Apple style. Entonces, un tipo que te va a pelear la vida y la muerte si es que va a meter algo que no le gusta en su aplicación, digamos. Y va a mandar a la cresta a quien sea si es que meten algo feo en la aplicación. Entonces, ese tipo de gente ayuda mucho. Tener muy buena gente ayuda también a tomar buenas decisiones, porque te ayudan a ver que en verdad no tiene sentido hacer eso porque estáis matando quizás otra cosa que era la experiencia del usuario, que es mucho más importante que lo otro. Ahora, aparte de tener gente muy buena, no sé qué más. Matías da la clase 7. Así que muy bien. Bien. Lo último que quería hacer del producto, algo que el CEO de nuestra empresa diría que es lo más importante. Siempre también que tenga algo diferente, que tenga un sabor tu empresa distinta, que no sea todo siempre lo mismo, aburrido, una copia igual que otras cosas, y que le haga tener identidad también a tu empresa. O sea, tu producto tiene que ser algo que la gente quiere y le gusta y le sorprende y es diferente. Ya sea con que siempre va a tener un detalle o algo serio o algo divertido o algo raro o algo lo que fuere, y aprovechar ese tipo de cosas. Aprovechar eso porque le da, identidad a tu empresa, la hace más fácil de después tratar de tomar decisiones también, porque si tú tenés una línea editorial, por así decirlo, una identidad, también te ayuda después a tomar otros tipos de decisiones. Con esto, claramente hay una línea de hacer cosas diferentes en detalles, pero en todos los productos de CornerShop siempre tratamos de tener cosas diferentes. En la atención al cliente, en el trato de los shoppers con el cliente, de nosotros hacia los shoppers, en los productos que sacamos, en las bolsas, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que dije ahora es un poco tips como muy prácticos de qué cosas enfocarse al principio y qué cosas son, en mi opinión, bien importantes. Pero creo que nada de lo que dije es tan importante como esto de acá, y es lejos lo único importante finalmente. O sea, yo creo que si hace una startup sin seguir ningún consejo anterior, totalmente al revés, va a ser exitosa si es que logran tener un buen servicio. Y aquí servicio no me refiero al servicio, claro, con el significado anterior de producto, sino que el servicio hacia tus clientes, ¿bien? Como la experiencia básicamente. ¿Y por qué es tan importante? Porque es el única arma que tiene una startup para competir. O sea, quizás la velocidad, quizás el ser un poco más, correr sin reglas, pero no son tan grandes como el servicio que tú puedes dar a tus usuarios. ¿Y por qué? Porque tenéis pocos usuarios. No es tan romántico más que eso. Como las startups tienen pocos usuarios, tú podés hacerlo impresionante. Entonces aquí puse... ¿sí? No, tengo una pregunta en Twitter que tiene que ver con el tema anterior. ¿Cómo buscar a gente talentosa cuando uno está en fase de MVP? ¿Cómo la convences? Bueno, la gente talentosa, en mi opinión, solamente busca una cosa, que es desafío. La gente talentosa le gusta hacer las cosas increíbles y que le ayuda a crecer y le ayuda a hacer cosas interesantes. Entonces creo que lo que tenéis que ofrecer es eso. Si tú ofrecís un gran sueldo, una oficina linda o bla, bla, suma. Pero lo más importante es ofrecerle desafíos que lo van a hacer crecer profesional y personalmente. Entonces la gente talentosa va a ir a tu empresa a aprender
porque eso es lo que le gusta. Si es que es un desarrollador de, qué sé yo, Machine Learning, se va a ir, y es bueno, se va a ir porque tú vayas a poder hacer cosas de Machine Learning increíbles, no porque tu empresa es cool, o porque está de moda, o qué sé yo. Entonces, creo que los tips irían como cómo no buscar gente talentosa, entrevistar a alguien, y si alguien quiere irse porque es cool, chao. Siempre la respuesta de la gente más talentosa tiene que ver con su interés más profesional y personal de los desafíos que quiere hacer. Y por ahí va lo único que podría decir al respecto. Ahí, micrófono. Ya. ¿Aló? No sé qué opinas tú del prototipeo de un producto o como el testeo previo antes de lanzarlo, porque por lo que estoy viendo como que parece que no hubo, ¿no? ¿Por qué no? No sé, solo digo porque me dijiste que como en 5 meses la sacaron, entonces, o sea, está como esta idea de siempre como testear primero rápido y barato, pero también he escuchado mucho el tema de que mejor lanzarte con todo inmediatamente porque... Sí, bueno, tiene relación con esto, también tiene relación con eso, porque, a ver, yo creo que lanzar rápido es muy útil, porque la única forma que te des cuenta de los problemas que tiene tu producto y servicio es lanzando. Todo el resto es teoría que muchas veces está equivocada. Entonces, yo soy partidario de lanzar rápido, sobre todo al principio. ¿Y por qué al principio? Porque al principio tenéis pocos usuarios. Entonces, hay que aprovechar eso. Y por eso decía que lejos lo más importante de partir una startup va a ser, es un slide, creo. Pero esto no es un slide, es lo que estoy diciendo ya. Creo que cuando tú eres muy chico, puedes lanzar un producto que es caca, es lo mismo, muy malo. Y si hacía un servicio impresionante, el tipo te va a perdonar, porque decir, puta, me vendió caca, pero me atendió impresionante. Entonces voy a comprar de nuevo caca. Y quizás no me llega caca, quizás me llega otra cosa. Entonces, en ese sentido, al principio sería totalmente de la idea de lanzar. Porque tu servicio va a poder offsetear, digamos, lo malo de tu producto. Y hay que aprovechar eso, hay que aprovechar a los primeros usuarios. Sobre todo a los familiares y amigos, que son siempre los primeros usuarios. Y luego a los primeros usuarios de verdad. Y ellos van a ayudarte a hacerlo muy bien. Y para que te ayuden, tenés que darles un servicio increíble. Entonces, después no. Yo creo que a esta altura de CornerTube ya no podemos hacer eso. No podemos lanzar cualquier cosa que se cae porque todo el mundo en Twitter nos va a hacer bolsa y nunca más nadie va a comprar en CornerTube. Entonces ahora tenemos que sí tener muchos mejores controles, QA, qué sé yo, bla, 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 y lanzar cosas bastante más probadas. Igual todavía lanzamos, ¿cuántas veces subimos producción al día? Como 10 veces al día. 10 veces al día subimos nuevas versiones del producto, pero igual se prueba bastante. Y creo que ya no podemos hacer lo que hacíamos en ese tiempo. O sea, en ese tiempo la aplicación era un desastre. Aunque nosotros creíamos que era impresionante y el hijo y qué maravilloso, tú lo miras ahora y horrible. De hecho, probablemente Steve Jobs mira este iPhone, que fue el primer iPhone, y lo encuentra horrible y una mierda. Y dice, los usuarios, ¿cómo lo usaban? Bueno, porque era increíble todo cómo pasaba por detrás. Y el servicio creo que es lejos, no sé si hay otra pregunta sobre eso, pero es demasiado importante. Y esta frase un poco, no resume, pero una de las frases que está en el blog de este tipo, y dice que Tim Cook, que es el CEO de Apple, no puede mandar una carta escrita a mano a cada uno de las personas que compran un computador. Hablándole a los emprendedores, a las personas que están haciendo startups. Pero tú sí puedes. O sea, cuando tú partís una startup y tenés 12 usuarios, podéis mandarle una carta escrita a mano a cada uno de tus usuarios. Podéis llamarlo por teléfono, podéis mandarle una torta, podéis tratarlo impresionante. Y tú podéis entregar un nivel de servicio, sigue diciendo, que ninguna empresa grande puede entregar. Ninguna. O sea, te van a poder competir con recursos, con talento, con el producto, con la velocidad, si es que una empresa se pone ágil, etc. Pero nadie va a poder competir con el nivel de servicio de una startup, o que pueden tener una startup. Hay startups que incluso esto lo hacen mal, pero si tenéis pocos usuarios, tenéis que tratarlos realmente impresionante. De hecho, tiene que ser absurdamente bien. Tus usuarios, de hecho, el blog se llama Do Things That Don't Scale. O sea, al principio, tu startup no tiene que escalar. Eso dice este tipo y me parece totalmente acertado. Nosotros seguimos esa filosofía 100%. Al principio no pienses tanto en escalar, piensa en el servicio.
Obviamente no escala mandarle una carta escrita a mano del CEO a cada usuario. Pero esos usuarios lo podéis mandar y te van a ayudar a desarrollar tu producto para que después escale. Y tenéis que hacer cosas que son absurdamente buenas. Y quiero repetir eso porque no es hacer un buen servicio, que no sea como las grandes empresas, todo el mundo siempre sale que las empresas son malas, bla, bla, bla. No, tiene que ser ridículamente bueno. Si tú prometiste que iba a llegar en 90 minutos a entregarle al usuario un pedido y llegaste en 91 minutos, el pedido es gratis, entero. No sé si se acuerdan, así partió con esto. Pero tenía un usuario al día, da lo mismo, ¿sí? Son 60 lucas, ¿cierto? Pero claro, hoy día no podemos hacer eso. Pero ese momento podíamos hacer eso. O sea, llegamos un minuto tarde y el chopper te decía, perdón, llegamos tarde, tu pedido es gratis, entero, todo lo que había comprado. Entonces, ¿qué hace el tipo? Queda impresionado, era lo mismo cómo era la aplicación, cómo era el producto, si lo llamaron o no lo llamaron, si le llegó cualquier cosa. Dice, con el chopper es impresionante. Y tú lo que tenés que lograr es que ese tipo diga eso. Tú tenés que lograr que ese tipo cuando vaya al asado diga, no diga, oye, conocen CornerShop, ¿qué les parece? Sino que diga, oye, CornerShop es impresionante. ¿Cómo no lo están usando? Es increíble. Y al principio se puede hacer eso, porque tú podías al principio dar ese servicio que es ridículo. Después tenés que empezar a parar eso porque si no te vaya a quebrar muy rápido. Pero los primeros usuarios van a ser los que te van a traer miles de usuarios. Entonces con ellos tenés que cuidarlos mucho y hacer que sean las personas que te ayudan a desarrollar el producto y a masificarlo. Entonces, esto es lejos lo más importante, al menos en mi aprendizaje de cómo partir una startup, que es que el servicio, nadie te puede competir en eso. O sea, ¿cómo podría competir en eso un gran supermercado? O sea, posible. Si nos equivocábamos en entregar un producto, bueno, yo partía o Oscar partía al auto, va a comprar el producto, le compraba 2 más y se lo iba a entregar al usuario y le decía, sorry, no te entregamos un producto bien, aquí tenéis 2 productos de ese, gratis, qué sé yo. Así que esta parte creo que es súper clave. Y creo que nadie lo tiene muy, o sea, no nadie, pero muy pocas personas lo tienen claro y es súper importante. No pueden lanzar una startup con un nivel de servicio bueno, o muy bueno, o súper bueno. Tiene que ser absurdamente bueno, o si no, va a quedar ahí en la mitad. ¿Okay? Hola, no sé si lo mencionaste o no, pero en tu caso, como tú necesitabas gente para dar un servicio, al momento en que se lanzaron tenían, no sé, 10 gente inscrita para dar este servicio, o se lanzaron sin nada en busca de esta gente. Porque ¿qué pasa en el ejemplo en que se lanzaban y no tenían a nadie, pero había gente que sí quiere el servicio? Sí, bueno, ese es uno de los grandes problemas también de muchas startups, que es el problema del huevo o la gallina, ¿cierto? CornerShop es envío a domicilio en 90 minutos, pero para poder mandar a 90 minutos necesito que gente esté dispuesta a llevarlo, pero esa gente que está dispuesta a llevarlo necesita que haya gente que esté comprando, porque si no, no estoy dispuesta a llevar nada. Entonces, tenéis que tener primero o la demanda o la oferta, ¿cierto? Nosotros decidimos tener primero la oferta, es decir, tener shoppers disponibles aunque no tengamos demanda. Entonces, primero contratamos gente que estaba mirando el techo en los supermercados. Entonces, llegaban a las 8 de la mañana al Jumbo, se sentaban, miraban el techo 12 horas y se iban para su casa. Entonces, así estábamos al principio y de repente llegaba un pedido. ¡Pum! Entonces, esa persona iba, hacía ese pedido, se lo llevaba a esa persona. Y qué sé. Entonces, teníamos, no me acuerdo, eran 5 shoppers, algo así, o 6 o 10, que lo único que hacían era un pedido en el día. Entonces, podía ser. Por eso digo que pueden hacer un servicio impresionante. Imagínate que 10 shoppers haciendo tu pedido. Increíble. Y también nosotros. O sea, eran 10 más 10 personas en la oficina o 15 personas en la oficina que también estábamos disponibles. Entonces, cuando subía la demanda, bueno, toda la oficina a llevar pedidos a la gente que está comprando. Y poco a poco siempre fuimos subsidiando un poco la oferta hasta que ya tuvimos la capacidad suficiente y la tecnología suficiente para manejar ese equilibrio más sustentablemente, digamos. Pero sí, en general las empresas, no todas, hay algunas afortunadas que no necesitan esto, pero en general necesitan subsidiar alguna de las 2 patas del modelo. Bien. Bien, eso era en general más o menos lo que quería decir. Voy a decir algunos errores que me ha tocado ver, que creo que son errores y no tenía cómo ponerlo en otros lados, pero me gustaría mencionarlo. Primero, el foco.
creo que un error garrafal es enfocarse en hacer más de una sola cosa, sobre todo al principio. Al principio tenés que hacer una cosa bien y nada más. Lo segundo es medir poco o nada y mal. O sea, creo que hay que medir todo y bien, o si no, no voy a tener cómo mejorar. Y eso es súper importante. Todo, hasta lo que tú crees que no se puede medir, hay que tratar de medirlo. Tampoco hay que pensar, ni hablar, ni preocuparse de la competencia. No tiene ningún sentido una startup estar pensando en la competencia. Obviamente hay que estar al tanto de lo que se está haciendo, de la industria, qué sé yo. Pero jamás va a ser una razón para que te vaya mal que tu competencia le fue bien, en general. Tenés que preocuparte de tú hacerlo bien. Cuando estás partiendo eres tan chico que la competencia da lo mismo. Tú estás compitiendo por el 0,0000002% del mercado, la competencia no existe. No existe, no hay que ver eso. Y hablar de la competencia es desenfocarse y no tiene sentido, no tiene ni un solo sentido. Más adelante quizás ya van a poder empezar. Obviamente todos los fundadores siempre miran la competencia más que nadie en el mundo y la están mirando todo el día, pero dicho eso, no tiene sentido preocuparse por ella. Pensar que el error está en el marketing. Me lo han dicho muchas startups. De hecho, una vez el otro día fuimos a una charla y un VC dijo que muchas startups fallaban por el marketing. Me parece el error más grande que puede haber. Nunca he visto una empresa que haya fallado porque hizo mal el marketing, o porque gastó poco, porque gastó mucho, porque gastó el medio, qué sé yo. Siempre falla el producto o el servicio. Siempre. Obviamente lo puede hacer mal o bien en marketing y te puede ayudar o no ayudar. Pero hay que enfocarse siempre en el servicio. De hecho, yo pondría toda mi ficha en el servicio y el producto para que esto funcione. Tener un directorio muy temprano no tiene ningún solo sentido. De hecho, los directores o los VCs buenos te van a decir justo eso. Te van a decir, el único que sabe hacer esto ahora son los socios. Lo único que tienen las ganas, la capacidad, el conocimiento, la fuerza, bla, 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 son los socios. Meter un directorio ahí es matar esa empresa. Y ustedes pueden creer que de repente no, pero es que yo me gusta que me den algunos consejos y asesoría. Error. Van a desenfocarse, van a perder tiempo, van a perder experiencia. Mejor equivocarse, cagarla, cerrar la empresa y en la siguiente tira bien, que tratar de hacerlo bien desde el principio, con un directorio y todo, qué sé yo. Para una empresa normal, perfecto. Para etapas más adelante, perfecto. Pero al principio la startup se trata de crecer, de dar un servicio impresionante y eso solamente lo van a poder hacer los fundadores. Y el equipo también, todo el equipo. Y obviamente me iban a preguntar, pensé, en plata. Después hay una de capital, digamos. Hay una clase entera de capital, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, muy corto. 5 consejos para levantar plata. Tener un plan para gastar la plata. Ser muy pesimista. Gastar lo que hay que gastar. Siempre estar buscando plata. Y cuando haya plata, tomar lo que hay. No sé si se entiende muy bien, pero quería decir eso porque pensé que me podían preguntar, oye, ¿cómo levantaron capital? Qué sé yo, no tengo idea muy bien, pero tenéis que tener un plan. Mira, necesito esta plata para esto en este tiempo. Siempre tenéis que pensar que no la vaya a levantar y que no vaya a levantar tanto y qué sé yo. Siempre vaya a querer gastar después menos, decir, pucha, quizás no la levanto, entonces mejor gastar. No, gasta lo que hay que gastar para que la empresa la vaya bien, o si no, estáis desenfocándote. Si te quedas sin plata, se cierra. Si no, hay que gastar para que no sea una razón después que no fue bien porque no gastaste. Siempre hay que buscar plata al principio, porque siempre te va a faltar, siempre. Entonces nunca dejen de hecho, tú voy a hablar de lo que tiene que hacer un CEO algún día, pero siempre buscar plata. Y siempre también, en general, tomar lo que hay, que tiene que ver con ser pesimista. Si alguien te está ofreciendo plata, nadie más te ofrece plata, entonces, tómalo. Eso, no sé si hay un par de preguntas más por aquí. Respecto a las dos diapositivas atrás que estaba hablando de medir, pero más que el medir, muchas veces está como el trade-off de si partís como con los libros ordenados, mucho tema burocrático, de repente que no lográis administrar cuando estáis empezando con las ventas y necesitáis empezar a acelerar. Más que nada, sé que la respuesta siempre va a ser tener lo más ordenado posible, pero ¿cómo lo enfrentaron ustedes? No quiero darte muchos consejos de cómo lo hicimos nosotros porque no es muy docto. Pero básicamente nosotros decidimos no preocuparnos nada de eso, de enfocarnos en el servicio y en el producto. Entonces hoy día los financistas nos odian porque hay
un Excel no solamente, es toda nuestra contabilidad. Y no es todo lo que estoy exagerando, está bien hecho, está ordenado, pero lo mínimo posible. O sea, si tu empresa se dedica a vender pasteles, lo mínimo posible en la parte de administración. Obviamente tiene que ser súper legal, ordenado, bla, 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 pero lo mínimo posible. Si tu empresa es una fintech, yo creo que tenéis que dedicarle más tiempo a eso que lo mínimo posible. Pero en general, enfócate en que tu empresa crezca. Y que tu empresa crezca no depende mucho de ese tipo de cosas. Entonces yo diría ahí lo mínimo posible. Obviamente con la experiencia se va ganando, después te sale mucho más fácil del ordenador del principio y decir, qué agrado, ayuda muchísimo. Entonces medio tricky darle aquí consejos, pero yo diría que si es que no lo tenéis claro, lo mínimo posible. Y la empresa le va bien si es que los clientes lo usan. Esa es la única verdad de toda la vida. La empresa le va bien si los clientes lo usan, no si es que tus finanzas están súper bien hechas. Hola. Ya que hablaste de que no era bueno tener directores en una etapa temprana, y aprovechando ahora que está súper de moda ahí porque Corfo realmente lo exige, ¿qué opinas de los mentores en etapas tempranas? No sé. Puede ser bueno o no sé. Creo que depende del mentor, depende de... Ahí no tengo una opinión, por así decirlo. Yo creo que el directorio no me parece que agregue valor. O sea, ¿qué valor va a agregar un directorio? Ese es mi punto. ¿Qué valor va a agregar un directorio en una empresa? Porque el directorio, por lo general, aporta conocimiento, experiencia, buenas prácticas, qué sé yo. Pero en una startup no hay nada de eso. No hay experiencia, no hay buenas prácticas, no hay nada. Bueno, hay que vender. Entonces es muy difícil. Mentores, perfectamente. Si hay un gran mentor, un tipo increíble y tú necesitas, sabes que me gustaría que me lleven por acá, puede ser. Hay gente que no le gusta eso, hay gente que sí. Puedes tener un coach, etcétera. Pero no tengo una opinión muy fuerte. Creo que depende mucho de ti, de lo que estoy buscando. De hecho, si el mentor es muy bueno, va a ser muy bueno. Y hay veces que tenéis mentorías que no son tan mentorías. De hecho, Los Ángeles a veces juegan ese rol. Tenía un inversionista ángel con mucha experiencia, que ha hecho startups antes y va a ser más informal, pero es un poco eso. Pero en general yo diría que al principio lo que más depende de la empresa es de ti y si tienes un mentor ayuda a que tú estés bien enfocado y con hartas ganas. Perfecto. Hola. Quería preguntarte con lo último que dijiste de la diapo de levantamiento de capital, que hablaste como de siempre estar buscando o tomar lo que sea. Y uno también a veces escucha como que no levantar plata si no se necesita. Entonces, como qué hacer en la etapa que uno no necesita o ya tiene y hay gente interesada, si igual aceptarlo. Ya. Bueno, voy a contradecirme un poco entonces. Eran tips generales, muy generales. Obviamente cada empresa tendrá que ver su realidad y si tú tenés un WhatsApp que no necesita plata, no te diluyáis. Y después la vendían 19 billions y te forráis mucho. Pero yo diría que en general tu startup siempre necesita plata. No conozco todavía muchas que no necesiten plata. En general vayan a necesitar plata. Entonces, a eso me refiero. Y es más bien la actitud. ¿Okay? Obviamente, si de repente tenía una ronda que se sobresuscribió y no toméis todo, toma solamente lo que queréis levantar y qué sé yo. Entonces, obviamente es muy correcto eso, y ahí me estoy contradiciendo, de no tomar si no lo necesitáis, pero en general pasa que siempre necesitáis plata. Porque siempre podéis ser más rápido, siempre podéis ser más, etcétera, y tenéis que hacerlo. Pero yo también te recomendaría no diluirte de más. Entonces, no a cualquier precio. Entonces, no es que si alguien te quiere poner un peso por el 99% de tu empresa, tómalo también. ¿Entiendes? O sea, como ejemplo concreto, si tenemos como subsidio de la Corfo, y de momento estamos bien y ha llegado mucha gente interesada y hemos dicho como no todavía o lo tomamos igual. Como, si tenía un subsidio de la Corfo y estáis bien, yo me replantearía si sería una startup o no. Porque yo creo que es poca plata para querer crecer tanto. O sea, yo creo que el subsidio de la Corfo te sirve para partir una startup y al poco tiempo se te acaba. A no ser que tengáis un muy buen dato en Corfo, pero en general es poco y yo diría... Eso quizás es un emprendimiento súper válido, súper bueno y vaya a tener una empresa súper sólida y sustentable. Pero si queréis ser el nuevo X de no sé dónde, y en Latinoamérica o en Chile o en el mundo, donde sea, obviamente me voy a meterle más acelerador, ¿no? Y obviamente voy a levantar plata, entonces yo trataría de ir más por ahí.
Últimas dos Yo, preguntas. no es necesariamente, no es obligación, para nada. ¿Aló? Ahí sí. Yo fui usuario de Niche. Ajá. Y quisiera saber cómo fue la experiencia de fracaso. No sé si fue fracaso, pero entiendo que sí funcionaba y tuvo sus usuarios. Y después entiendo que hicieron 2 startups más, Clan Descuento y ahora Corner Shop. ¿Cuál es tu balance respecto a eso? ¿Cómo lo viviste tú como persona y con tus socios? Bien. Bueno, en Nidish los socios eran Oscar y Daniel. Yo no era socio fundador desde el comienzo. Yo llegué a los pocos meses. Así que casi fundador, pero no tanto. Así que eso primero. Y fue un fracaso, evidentemente, desde el punto de vista económico, y cualquier startup diría que es una startup que fracasó rotundamente. Pero si no hubiéramos tenido Nidish, no hubiéramos hecho nada de lo que hicimos después. Entonces creo que también fue un éxito, si uno lo mira hoy día, para atrás, y lo principal fue conocernos. Porque cuando la startup le da mal, cuando cualquier cosa en la vida te da mal, por lo general sale la verdad, ¿cierto? Y salen las personalidades, y salen las formas de ser, y salen los intereses reales, y qué sé yo. Entonces logré conocer muy bien a la gente, logré conocer muy bien los equipos, y a nosotros, obviamente, nos conocimos muy bien con nuestros socios y con otra gente más que estaba ahí en Nidish, así que eso ayudó muchísimo. Ahora, ¿cómo fue? Básicamente levantaron plata, buena plata para ese tiempo, sobre todo para hacer lo que era Nidish. Se contrató un montón de gente, se desarrolló el producto, lo usaba un montón de gente, como, no sé, 200.000 usuarios al mes, pero no vendía ni un solo peso. Entonces, después de N tiempo, se acabó toda la plata que había y hubo que echar a toda esa gente, bajar los sueldos, eliminar los sueldos y vivir mucho tiempo tratando de zafar o de hacer algo. Y un fracaso, total. Pero nos sirvió muchísimo para afianzarnos como equipo, conocernos muy bien y así después ya no tener que, para la siguiente, no tener que ni siquiera pensar cómo será esta persona, qué sé yo, ya lo conocí de memoria. De hecho, ese tiempo estábamos 24/7 juntos. O sea, en Nidish nos levantábamos, trabajábamos todo el día, comíamos, almorzábamos, después comíamos juntos, carreteábamos juntos y nos íbamos a dormir todos los días. Entonces se conocía a uno perfectamente. Así en ese sentido creo que sirvió muchísimo. Pero fue un fracaso desde el punto de vista tradicional. Ahora, esa empresa se vendió, Nidish, porque usamos la misma plataforma para hacer la siguiente empresa. Entonces, si hoy día ustedes compran en Groupon, van a ver que les llega la boleta y dice Nidish limitada. Aún. Última pregunta. ¿Aló? Sí. Hola, Juan Pablo. Hola. Ustedes han sido bien críticos de cómo funcionaron acá en Chile los fondos de inversión y los VC y todo eso, y Matamala y todo en la ecuación. Y quería preguntarte, ¿qué consejo tú le darías súper en buena a los VCs en Chile, pensando en cómo ser mejores VC y no pensando en lo malo que son, sino que de verdad un consejo que les pueda servir para hacer una mejor pega? Bien. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Quizás no todos aquí saben al respecto, pero nosotros sí somos bien críticos sobre cómo funciona la industria VC, pero también súper en buena. Y creo que cuando se vendió la empresa salieron 1000 cosas que no necesariamente nosotros dijimos, sino que se tomó mucho de ahí para hacer ciertas columnas, pero si uno mira ahí en detalle lo que en verdad dijimos o no dijimos, bueno, está escrito, qué sé yo. Y hay un muy buen thread de Oscar, mi socio, en Twitter, como de 20 tweets, que creo que habla mucho de esto y creo que es súper asertivo y un poco me representa mucho. Así que uno recomendaría leer ese hilo en Twitter de Oscar. Está bien bueno. Y yo, si tuviera que dar un consejo concreto, que es un poco complejo, diría a los VCs, no se apalanquen en Corfo. Ese sería un consejo más o menos concreto. Si tuviera que decir algo más profundo, diría otra cosa. Y quiero explicar un poco lo de Corfo, porque no tener a Corfo apalancado la raja y increíble, como que no creo que sea un problema, pero donde se genera un problema, creo que se empiezan a generar incentivos medios perversos, simplemente. Entonces, creo que eso hace que la industria VC al final vaya yendo para abajo. Porque si tú a un capital de riesgo, el VC es un venture capital, es una empresa de capital, una empresa que entrega capital de riesgo. Si tú das la capital de riesgo
la podía apalancar 3-1 con el Estado, como es más o menos lo de Corfo. Hasta 3-1, muchas veces 2-1. Casi toda la plata la va a poner Corfo, al menos el 66%, muchas veces el 75%. Y entonces, al final la empresa no está poniendo ni capital ni riesgo, siendo que es una empresa de capital de riesgo. Entonces, como que ahí creo que está el problema de naturaleza de eso. No tanto que estén apalancados por ahí, yo creo que Corfo lo ha visto increíble con muchas cosas. De hecho, yo soy fan bastante cosas de Corfo y creo que ayuda muchísimo. Y creo que quizás al principio valía la pena empujar un poco la industria VC, quizás poniendo unos par de años o algo así, quizás algunos incentivos buenos para que partan. Pero hoy día, si tú le elimináis el riesgo y el capital, al final la empresa de capital de riesgo no está haciendo su pega. Y su pega es buscar las cosas más riesgosas que tienen mayor potencial y que meter fichas ahí, y él asumir el riesgo también. Si es que lo está asumiendo el Estado, digamos, creo que se pierde la esencia, y creo que eso es un aprendizaje importante, a mi parecer, y creo que en Estados Unidos se nota mucho eso. Y en ese thread, en ese hilo de Twitter, Oscar lo dice claramente, en Estados Unidos la gran mayoría de los VCs se pelean las empresas porque no quieren perderse el próximo Google. Acá pareciera ser lo contrario. Las startups tienen que pelearse a los VC. Entonces, eso creo que es un poco el resumen de ese hilo y lo que pensamos. Como que acá lo que falta en la industria de capital de riesgo es ese sentimiento. No me voy a perder el siguiente Google. No sé si va a salir un Google de Chile, ojalá que sí. Por estadística, de aquí a 1000 años debería pasar. Pero si no piensan así, creo que no están haciendo su trabajo. Y tiene sus riesgos, obviamente. Uno puede empatizar quizás con algunas con los VCs y qué sé yo, de por qué sí, por qué no. Uno puede discutir ampliamente y puede incluso decir, ¿sabéis qué? Te entiendo por qué lo estáis haciendo. Pero si yo tuviera que recomendar algo puntual sería eso, así como muy en general. Gracias, Juan Pablo. De nada. Gracias a ustedes. No hay más clase el resto del semestre porque Juan Pablo dijo todo lo útil. La clase 2 de crecimiento y evolución de un equipo de tecnología la va a dar Osvaldo, que es jefe de ingeniería de Corner Shop. Nos vemos el próximo lunes a las 6. Los que son oyentes tienen que volver a inscribirse el jueves, que enviaremos un mail para que vengan.